a todos los que nos escuchan aquí, los que nos están viendo por la internet. Pues, buenos días, y ahora vamos a comenzar la escuela dominical, pero antes de eso vamos a inclinar nuestros rostros para ir a Dios en oración y que el Señor lo que tiene en esta mañana para cada uno de nosotros y la bendición de Él. Vamos a orar ahí, inclinar nuestros rostros donde estamos, los que estamos mirándonos por el teléfono, la página de Facebook o internet. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre, te damos gracias en este momento, Padre, cada uno de tus hijos, todos los oyentes, Padre. Pedimos de tu bendición, Señor, que quites todo lo que estorbe, todo lo negativo, Señor, y que todo nuestro ser esté receptible, Señor, a escuchar tu palabra y que sea de bendición cuando la pongamos por obra de práctica en nuestro diario vivir, Padre. Así ayúdanos en las dificultades, en cualquier circunstancia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pidemos, y toda la honra, la gloria y la alabanza para ti, Padre. En Cristo Jesús. Amén. En la página 29, y los que no tienen el libro, va a ser en la primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 15, ¿verdad? Si no tiene el libro. Y es la tercera lección que estamos estudiando en esta mañana. Hemos estudiado dos más, que era la base, y una era la expresión, ahora es el testimonio de nuestra esperanza, ¿verdad? Y los temas que estamos estudiando es viviendo con esperanza en un mundo quebrantado, es el tema. Y el título, el testimonio de nuestra esperanza, que es la tercera lección, página 29. Y si no tiene el libro, es primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 15. Es donde va a estar esta lección. Y ahí va a estar la pregunta número 1. Dice: ¿cuándo fue la última vez que alguien te preguntó en qué creías? Puede ser un mes, una semana, un día, cada quien es diferente, ¿verdad? Es una pregunta individual. En la página 30 está la idea central. Dice: nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él, ¿verdad? Como nosotros lo que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Son los que Dios usa para que llevemos a otros a los pies de Cristo, así como nosotros también vinimos a los pies de Cristo, ¿verdad? A servir al Señor. Y la aplicación para la vida dice, pongan mucha atención, esto es muy importante, dice: me imagino que todos tenemos lugares en la carretera que nos indican que ya estamos llegando, ¿verdad? Dice, no estoy hablando de una señal, sino de cosas informales que reconocemos cuando viajamos por un camino conocido, ¿verdad? No solo letreros, sino cosas que hay, ¿verdad?, en la carretera. Quizás es un árbol o un edificio que se distingue. Cuando vivíamos en Dallas, viajábamos a San Antonio para visitar a la familia. Nuestro hijo tenía pocos años de edad y el viaje no le interesaba. Con una excepción, de regreso, viniendo por la I-35 se espabilaba a cualquier hora que fuera. En la carretera había una jirafa hecha de metal, ¿verdad? El niño miraba a esta jirafa, ¿verdad? Pero fíjese por qué miraba a la jirafa, ¿verdad? Le interesaba. La jirafa no tenía nada que ver con el zoológico, ¿verdad? Más bien era una señal que al fin estábamos llegando a Dallas, a nuestra casa, ¿verdad? Que ya iba de regreso a su casa, ¿verdad? Eso es lo que le interesaba a este niño, ¿verdad? Entonces, de seguro, y eso ya a nosotros, ¿verdad?, a todo el que ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, todo cristiano, ¿verdad? Dice: de seguro Dios quiere que el cristiano sea un marcador que apunte al inconverso hacia el Salvador, ¿verdad? Dios usa a nosotros a guiar a otros hacia Él, ¿verdad?, hacia el Señor. Lo habla de Lázaro. ¿Se acuerdan quién es Lázaro? Jesús lo resucitó, ¿verdad? El que Jesús levantó de entre los muertos sirvió de esta manera. Juan señala que muchos querían ver a Lázaro porque sabían que Jesús lo había resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Que su cuerpo ya estaba descomponiendo, ya quería, ¿verdad?
pero el Señor lo resucitó. Dice, pero Lázaro nunca se hizo el centro de atracción. Nuestra nueva vida en Cristo, cuando recibimos al Señor como Señor y Salvador, ¿verdad?, debe llamar la atención, dándonos la oportunidad de encaminar la persona a la cruz de Cristo, ¿verdad? La cruz de Cristo está el mensaje, ¿verdad?, de la Biblia, ¿verdad?, como el Señor nos perdona nuestros pecados y nos limpia con la sangre que Él derramó en la cruz, ¿verdad? Y pasamos a ser hijos de Dios cuando depositamos nuestra fe y creemos en el Señor, todo lo que hizo ahí en la cruz, ¿verdad? En la página 31 está la primera porción de la escritura, dice los versículos que dice la Biblia en primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 6, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice así en el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ¿verdad? Está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Hablándonos a nosotros, ¿verdad? Dice, por lo cual el 6 también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, ¿verdad? Y esa piedra está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando la persona le reconoce, es piedra viva, da vida, ¿verdad? Pero cuando no obedecemos a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, viene a ser piedra de tropiezo, ¿verdad?, porque nos dice nuestros pecados. Y allá abajo dice, muchas ciudades han crecido sobre las ruinas de civilizaciones anteriores. Los romanos fundaron la ciudad de Londres en el año 43 AC, sobre las ruinas de la civilización céltico-británica. Ahí es donde está fundada, ¿no? Y habla de otra parte, dice, en el siglo XVI, los españoles usaron las piedras de los templos paganos para construir la Ciudad de México sobre los escombros de la capital azteca de Tenochtitlán, ¿verdad? Ahí es donde está fundada la Ciudad de México, ¿verdad?, sobre estos escombros, ¿verdad? Y habla de Israel. En Israel, los arqueólogos encuentran montículos de ciudades fundadas sobre ciudades antiguas, a veces localizando restos de otras civilizaciones en los estratos, ¿no? Todo esto verifica que el hombre es una criatura social y ni la guerra, ni la pestilencia, ni ninguna catástrofe imaginable lo detiene para crear y recrear su habitación, a menudo sobre los restos de otros pueblos. Cuando Pedro piensa en los creyentes a quienes escribe, sabe que están siendo alejados de sus familias y amistades, pero esto no los convierte en vagabundos sin domicilio y sin hogar. El apóstol Juan sabe que el mundo está pasando, y eso está en primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, ¿verdad? No somos eternos, ¿verdad? Todo va a pasar. Y Pedro también lo sabe, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice, por eso él les recuerda que Dios está creando una nueva civilización sobre las ruinas de la vieja. Aunque han sido desechados por la sociedad, a la vez están siendo edificados. Después de años de haber escrito esta carta, el segundo templo sería destruido por el
general romano Tito del 30 al 80 DC, ¿verdad? Después de Cristo, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo, pero esta construcción que Pedro describe es inexpugnable a las fuerzas del enemigo. Los creyentes, esto es muy importante, los creyentes podían tener la certeza de que pertenecían a una sociedad de redimidos, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho por toda persona, la cual nunca sucumbiría al pecado que deteriora a toda empresa humana que no esté asentada en Cristo, que su fundamento, como hemos principiado estas lecciones, ¿verdad? La base, ¿verdad? Está hablando de la base. Cuando usted hace casa, hace su fundamento, la base, ¿verdad? Y debe ser en Dios, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Veamos cómo el apóstol Pedro describe esta nueva edificación, ¿verdad? De la cual todo cristiano es una parte integral, ¿verdad? Todo aquel que ha depositado su fe en el Señor, ¿verdad? Y ahí está la pregunta número 2, antes de brincar la página, dice: menciona una manera en la que los cristianos son como el templo ante Dios, ¿verdad? Cuando una persona ha depositado su fe en el Señor, ¿verdad? Dice que después es sellado con el Espíritu Santo, el cual nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ante Dios. Si le da vuelta a su hoja en la página 32, llegaríamos a un punto importante. Tiene 3 puntos. Dice: Dios escogió a Jesús, quien el mundo había desechado, ¿verdad? Recuerda que los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿verdad? Mas a todo aquel que le recibe de la potestad de ser hijo de Dios, ¿verdad? Fue desechado. Dice: el mundo había rechazado a Jesús, pero Dios le levantó de la muerte y lo exaltó, ¿verdad? Cuando fue a la cruz, dijo que consumado es, ¿verdad? Al tercer día, ¿verdad? Fue a la tumba y el Señor lo levantó, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2, versículos del 10 al 11, dice: Pedro señala a Jesús como la piedra viva para describir la naturaleza de la casa que Dios está edificando. Cristo profetizó esta edificación espiritual cuando anunció su crucifixión y resurrección, hablando del templo de su cuerpo, ¿verdad? Aquel templo había durado muchos años, ¿verdad? Pero él en 3 días, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a ir a hacer en la cruz? El tercer día él iba a levantar eso. El Señor lo levantó, ¿verdad? En Juan capítulo 2, versículos del 19 al 21. El segundo punto importante dice: los creyentes son desechados por la sociedad, pero son escogidos por Dios para edificar una casa espiritual, ¿verdad? Eso está en el versículo 5. Dice: Pedro ya les había recordado a los cristianos que disfrutaban de una relación eterna con Dios, ¿verdad? Toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo debe disfrutar de esta relación eterna con Dios, ¿verdad? Y estos temas, de esto se trata, ¿verdad? De la esperanza, ¿verdad? ¿A dónde vamos, verdad? ¿En quién tiene su esperanza? En Dios, ¿verdad? Dice: pero ¿cuál era el propósito? ¿Verdad? Está una pregunta. Dice: aquí se los revela, pues han sido escogidos para ser edificados como una casa espiritual. Dice: por lo tanto, ellos son piedras, pero no simples piedras colocadas para la construcción de un edificio que otro habita. Son piedras vivas, ¿verdad? Que somos piedras vivas, ¿verdad? Dice que si nosotros calláramos, las piedras hablarían, ¿verdad? En otra forma. Pero aquí no es el punto. Dice que somos piedras vivas en el sentido que participan en los sacrificios que se ofrecen en esta nueva casa de adoración, ¿verdad?
sus ofrendas, ¿verdad? Lo que trae al altar, ¿verdad? Sacrificio, ¿verdad? Dice, el creyente es un componente de la casa espiritual, el habitante de la casa de su propiedad propia, adoración, Salmos 22:3. El tercer punto dice, el que confía en Jesús no será avergonzado. Dice es el versículo 6 que leímos. Dice, Pedro continúa con la metáfora de la construcción, ¿verdad? No hay nada más humillante para un arquitecto que tratar de implementar un plan de construcción defectuoso, ¿verdad? Usted no va a hacer su casa, a que su casa en un año se le va a caer, ¿verdad? Aquí Dios es el arquitecto y está seguro de su plan, ¿verdad? Jesús es la piedra principal, proyectando la calidad de piedra que será usada en la construcción. También es la piedra del ángulo, manteniendo el edificio a plomo. Se necesitaba, ¿verdad? El fundamento, la base. La piedra del ángulo es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cierta vez estamos haciendo una construcción y nadie traía una escuadra. No podían cuadrar la puerta o la pared y pues el edificio iba a estar chueco, ¿verdad? Imagino que sí es esa la piedra, ¿verdad? Para que el edificio vaya bien, ¿verdad? Mira, y ahí mira el edificio ese, ¿verdad? Que está derechito, ¿verdad? Y llegamos a la pregunta número 3 ahí, en sus libros, ¿verdad? Dice, ¿cómo podemos expresar nuestra elección, sacerdocio y santidad en la iglesia? ¿Verdad? Y ahí donde leímos en el versículo en el 9, están en el otro lado, ya no lo leemos, hermano. Está en su lado derecho, yo lo buscaba para el lado de detrás, ¿verdad? Es la parte B, la segunda parte del versículo 9, ¿verdad? Donde dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Pero Dios ha hecho todo eso, ¿verdad? Yo nos uso como dice que somos de la propiedad de Dios, pero para servir a Dios, ¿verdad? No para servir al pecado, ahí está la santidad, ¿verdad? Y la elección el Señor nos escogió, ¿verdad? Y el sacerdocio igualmente, ¿verdad? Está hablando en el área de la palabra de Dios, ¿verdad? Sacerdotes administraban la palabra, ¿verdad? Se debe administrar la palabra a las personas que no conocen al Señor, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Verdad? Y dice que cómo podemos expresarlo, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Que seamos luz en las tinieblas, ¿verdad? Que comparta las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús a todas personas, familiares o compañeros de trabajo, toda situación, ¿verdad? O cuando Dios le ponga a alguien enfrente, ¿verdad? Estaba viendo en la tele ahorita en esta mañana que cierto policía miró una pareja, ¿verdad? Y pues lo común es que vaya y le ponga a las esposas porque se me hace que estaban haciendo drogas. Pero la muchacha tenía una necesidad, él miró que estaba y ya se aliviaba, ¿verdad? Dijo, ¿cuál es tu problema? Ya fue y pagó la cámara, Dijo, es que voy a dar mi bebé, tengo problemas porque no sé quién lo vaya a tomar en la adopción, ¿verdad? Y fue para la cámara y dijo que él fue y meditó un rato, ¿verdad? Porque es cristiano y dijo que él lo tomaba. Le enseñó la foto de su familia, de sus hijos, su esposa, ¿verdad? Y ella se dio y le dio el bebé. Pero el bebé venía adicto a drogas, porque ella estaba haciendo drogas en ese momento, ¿verdad? Entonces Dios nos pone personas así que nosotros hagamos, pues ayudemos, ¿verdad? De una u otra manera. Dice, el punto principal del apóstol es dar a sus lectores un sentido de completa seguridad. Aunque era cierto que estaban siendo menospreciados en las provincias de Asia, Dios los apreciaba, ¿verdad? Por eso que el Señor Jesucristo también
lo despreciaban, ¿verdad? No lo aceptaban. Y igual a nosotros, ¿verdad? A sus seguidores, a todo el que le haya recibido, ¿verdad? También va a pasar lo mismo, ¿verdad? Eran indispensables en sus ciudades, pero sí eran indispensables para Dios, ¿verdad? Dios nos quiere usar, ¿verdad? Habían sido desechados de sus casas, pero Dios los estaba reconstruyendo en una casa de adoración eterna de la cual nunca serían expulsados, ¿verdad? Que no debe suceder en la iglesia ni la Nueva Jerusalén, ¿verdad? La ciudad que el Señor está preparando para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Siendo así, dice, no hay posibilidad de que la casa espiritual que Dios edifica caiga en ruinas. Todo el que cree en Jesús es parte integrante de esta construcción eterna y nunca será avergonzado, ¿verdad? La misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Y las promesas son de cada hijo de Dios, ¿verdad? Debe ir su fe y creer que esa promesa es para usted. En la página 33 llegamos a otra porción de la escritura, dice en primera de Pedro capítulo 2, versículos del 7 al 10. Hablando para los hijos de Dios, a los que han recibido al Señor como su Señor y Salvador, dice, eso está hablando, dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, han venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, nuevamente lo dice otra vez, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, no éramos pueblo, ¿verdad? Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿verdad? El Señor no dio conforme a nuestros pecados, sino todos estuviéramos muertos, ¿verdad? Dios nos escogió y nos dio todos esos méritos, ¿verdad? Y aquí está un punto importante, vienen 3 puntos y el primero dice, Pedro no tenía ilusiones de que el mundo reconocería a Cristo como Salvador, ¿verdad? Recuerden que lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Nuestros pecados lo llevaron a la cruz, versículo 8 y 9, ¿verdad? Quizás se acordó de las palabras de Jesús, quien les aseguró que ellos también serían perseguidos, ¿verdad? Mateo 10, versículos 24 al 33. Pero Pedro no se fija solo en las pruebas obvias. Él ve la realidad espiritual detrás de lo aparente. Al rechazar el Evangelio, ¿verdad? Las personas que no quieren, ¿verdad? Que la escritura es piedra de tropiezo, ¿verdad? A esas personas, al rechazar el Evangelio, Jesús se convierte en una piedra de tropiezo y roca que hace caer, ¿verdad? Porque la palabra de la escritura nos dice nuestros pecados, ¿verdad? Dice, el sufrimiento del creyente puede ser severo, ¿verdad? Puede ser mucho, ¿verdad? Puede ser poco, pero es temporal, ¿verdad? Porque que nos ayuda a Dios es a salir en esa enfermedad, ese problema, esa situación, ¿verdad? El destino del que rechaza a Cristo, ¿verdad? Aquí nos lo dice, es un tropiezo que no tiene vuelta ni salvación, ¿verdad? Si no se arrepiente, no tiene esa esperanza, ¿verdad? Es el tema de estos estudios, ¿verdad? El segundo punto importante dice, el apóstol describe una realidad de todo creyente en Cristo. Está en el versículo 9. Antes vivían en tinieblas, ¿verdad? Antes que conociéramos al Señor, pero ahora han sido recreados
en algo que no se podían haber imaginado, ¿verdad? Que ni nos pasaba ni por la mente, ¿verdad? Dios los ha constituido en linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa. Estas tres cualidades eran vistas como exclusivas ¿de quién? De los judíos, ¿verdad? El pueblo de Dios, ¿verdad? Pero el Evangelio extiende estos privilegios a todo gentil que recibe a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Y Jesús está diciendo a personas como nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Dios vino a su pueblo son los judíos, Israel, ¿verdad? Nosotros somos gentiles. Pero Dios le plació que también los gentiles, ¿verdad?, alcanzáramos las bendiciones, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pensaba que ellos habían sido llamados para presentar el conocimiento del Dios verdadero a las naciones paganas, ¿verdad? Mateo 10, versículo 15, y en Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 19. Pero Pedro ahora incluye a los gentiles, ¿verdad?, todos los que no somos judíos, ¿verdad?, redimidos en esta misión. Por lo tanto, han sido llamados a anunciar, ¿verdad?, a trabajar, no nomás que seamos salvos y estemos pues, sentados, ¿verdad?, sin hacer nada, sino las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Ser esa luz en medio de la oscuridad, ¿verdad?, en tiempo difícil que Dios le pone a alguien enfrente de usted, ¿verdad?, que usted le ayude de alguna u otra manera. Dice, el creyente seguía teniendo una misión celestial, ¿verdad? No es cualquier misión que tenemos, ¿verdad?, sino es una misión celestial. Dice, llamando a los perdidos de las tinieblas a la luz del Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad?, que sean rescatados por el Señor. No nomás compartimos, dice que uno riega y otro planta, ¿verdad?, pero el que da crecimiento es el Señor, ¿verdad? Cuando aquella persona o aquel familiar, aquel padre o aquella madre, ¿verdad?, que el hijo le comparte que venga a los pies del Señor, ¿verdad?, que tenga esa esperanza, ¿verdad? ¿A dónde vamos aquí somos peregrinos y mañana nadie nos lo asegura, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir a pasar la eternidad, ¿verdad?, con el Señor? Isaías 50, versículo 10, y en Juan capítulo 8, versículo 2, ¿verdad? En casi todas las culturas hay historias de personas que nacen en medios, ¿verdad?, en la área, ¿verdad?, humildes, hasta que algo sobrenatural pasa y se convierten en doncellas o príncipes, ¿verdad? Pero esos son cuentos de hadas, ¿verdad? Lo ha mirado usted en películas o cuentos, ¿verdad? Pero solo son los cuentos, fábulas, pues a una Cenicienta no le deja de ser, ¿verdad? A una rana nunca deja de ser rana, ¿verdad? Ha mirado, no sé, películas, ¿verdad?, que la rana besa y se hace un príncipe, ¿verdad? Son fábulas, ¿verdad? Pero aquí nos muestra, dice, el Evangelio es diferente, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. En Jesús, el arrepentimiento no es una fantasía, sino una realidad. La misericordia inmerecida de Dios, ¿verdad?, que eso es lo que Dios nos dio, ¿verdad?, algo que no nos merecíamos. Por eso es misericordia, ¿verdad? Si nos da conforme a nuestros pecados, no estaríamos vivos nadie, ¿verdad? La que se dispersa no solo a una persona, sino a toda una humanidad, ¿verdad? Está en el versículo 10. Dice, los creyentes de Asia podían ver en ellos mismos el milagro del amor inmerecido de Dios, ¿verdad? Eso lo podemos mirar nosotros también, ¿verdad? El amor, ese milagro del amor inmerecido de Dios en mí y en cada uno de los que nos escuchan y de los hermanos que están aquí presentes, ¿verdad? Quizás habían vivido apegados a sus costumbres, ¿verdad? A veces las costumbres no traen cosas buenas, ¿verdad? A veces van en contra de la palabra de Dios. Pero ahora sabían que aunque antes no eran pueblo, es decir, pueblo de Dios, ¿verdad?, ahora
sí lo eran, ¿verdad? Ahora eran recipientes del perdón de Dios, ¿verdad? Si le da vuelta su hoja, entramos a la página 34 y está la otra porción de la escritura. Igual era la idea central ahí, ahorita antes de entrar a los versículos, dice: nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él, ¿verdad? Si nos dejamos usar por Dios, lo mismo que hemos recibido vamos a compartir a alguien más para que esa persona venga a los pies del Señor, ¿verdad? Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 11 al 15 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Está hablando a cristianos, ¿verdad? A hijos de Dios, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿verdad?, si hablan algo en contra de nosotros, ¿verdad?, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ¿verdad? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. A toda institución, ¿verdad?, debe de someterse, ¿verdad?, al gobierno y a todo, porque Dios lo puso, ¿verdad? Y el 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿verdad? Con el bien vence al mal. Usted debe someterse a la policía, al gobierno, ¿verdad?, pagar sus tasas, todo, ¿verdad? Cuando maneja los límites, ¿verdad?, a cuánto de velocidad, si no le dan tiquete, ¿verdad?, o si no paga sus tasas de su casa, van y le quitan su casa, ¿verdad? Entonces debe pagar al gobierno, porque Dios puso el gobierno ahí. ¿Se imagina si no todos robarían todas las casas, ¿verdad? No había control. Y en la pregunta 4 ahí está, dice: ¿puedes mencionar alguna ocasión cuando luchaste contra una tentación y la venciste? ¿Verdad? Toda persona que haya aceptado al Señor pasa por esta situación, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no quiere dejar, ¿verdad? Yo cuando acepté al Señor, pues mi respuesta es sí, ¿verdad? Pues todos, ¿verdad? Hablaba malas palabras, yo no sabía. Un hermano me dijo: yo te estaba hablando con unas malas palabras, ¿verdad? Usted tiene que meditar en lo que dice, ¿verdad?, en lo que habla. O si son sus acciones, ¿verdad? Alguien le dice: hey, sus acciones no están bien, ¿verdad? Usted debe ir cambiando, ¿verdad? El Señor dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? El Señor le ayuda a vencer, le da el poder, las fuerzas para vencer cualquier situación. Nomás que usted tiene que ponérsela en las manos de Dios, ¿verdad? Si usted nunca lo hace, dice, si está sano, no tiene necesidad de doctor, ¿verdad? El Señor vino a los enfermos, ¿verdad?, para sanarlos. Y eso es nuestra enfermedad, nuestro pecado, ¿verdad? Y eso lo llevó a la cruz del Calvario, llevó a nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo, ¿verdad? Primer punto importante ahí en la página 34, dice: el cristiano debe abstenerse de regresar a la vida vieja, ¿verdad?, como vivíamos antes de conocer al Señor, ¿verdad? Versículos 11 al 12, la primera parte del versículo 12, ¿verdad? Debían seguir viviendo con santidad, rechazando por completo los vicios de la vida anterior, ¿verdad? Mientras el perdido vive en las tinieblas, para el cristiano el pecado batalla contra el alma, ¿verdad?, porque la luz y las tinieblas no pueden cohabitar en el mismo espacio, ¿verdad? Y en otras partes nos dice, ¿verdad?, que no podemos servir a dos señores, ¿verdad?, servir al pecado y servir a Dios, ¿verdad? Va a quedar mal con uno, es servir a Dios, ¿verdad? En Lucas 11:36 y en segunda a los Corintios capítulo 6 versículo 14, ¿verdad?, ahí nos lo dice. El segundo punto dice, importante, es el cristiano debe tener un buen testimonio, ¿verdad?
para respaldar el Evangelio, ¿verdad? Recuerden que el Señor lo llamó, lo apartó del pecado para servir a Dios, ¿verdad? Tiene que ser buen testimonio para compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Y no sea usted piedra de tropiezo. Dice, en vez de tratar de mezclarse para no llamar la atención, Pedro lo reta a que mantengan su buen testimonio, ¿verdad? Y nos habla el Señor también ahora que cuidemos nuestro testimonio, ¿verdad? Tener buen testimonio. Muchos han sido atraídos al Evangelio al ver la conducta de una persona redimida a través del tiempo, ¿verdad? Alguien que usted conocía o algo, ¿verdad? Tenía buen testimonio, usted fue atraído y usted vino a los pies de Cristo, ¿verdad? Dice que nuestras acciones y eso, ¿verdad? Dicen más que mal ni palabras, ¿verdad? Con nuestros hechos, como usted vive para el Señor, ¿verdad? Dice, Pedro quería que fueran ejemplos, no solo dentro de las puertas de la iglesia, ¿verdad? No aquí en la iglesia nomás, sino afuera también, sino afuera. A veces había poca separación entre la sociedad, religión y el Estado, pero Pedro sabía que el cristiano puede ser respetuoso al mismo tiempo que mantiene su fe firme en Cristo, ¿verdad? Esa es la base, ¿verdad? De nuestra esperanza. Serle fieles al Señor, ¿verdad? Es lo que le debe de ayudar y dar la victoria en cada situación. Dice, el apóstol veía una gran ventaja para el Evangelio cuando los oficiales encomendaban las buenas obras de los cristianos. El tercer punto importante dice, el cristiano debe hacer el bien, ¿verdad? Usted puede conocer toda la escritura, pero Dios le pone a alguien enfrente y usted no le ayuda. Usted sabe hacer cómo ayudarle a la persona, pero no lo hace, usted no está haciendo el bien, ¿verdad? Y no hacer el bien también es pecado, hermanos. Versículo 15, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde el enemigo trata por todos los medios de pervertir la verdad del Evangelio, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, Él le torció la escritura, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y quería que hiciera las piedras pan, ¿verdad? Que saciara su hambre después de que ayunó los 40 días, ¿verdad? Quería torcer la escritura, ¿verdad? Eso no quiere el enemigo. Pero en medio de tanta confusión, la verdad de Dios resalta, ¿verdad? La luz debe resaltar en medio de la oscuridad, ¿verdad? Cristo dijo, la luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y eso es imposible. Si usted tiene una luz, taparla, y luego dice que la tapemos con el mundo, es imposible, ¿verdad? Si usted quiere tapar, usted no puede tapar, ¿verdad? Las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Siempre Dios gana, la luz siempre debe vencer, debe ser luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Ya sea en nuestros días o en el día de la visitación, cuando Dios llame al mundo a cuentas, ¿verdad? Toda persona va a estar ante Dios algún día, ¿verdad? Va a dar cuenta, ¿verdad? Las buenas obras de los fieles darán su testimonio, silenciando la ignorancia de los hombres insensatos. Debe ser buen testimonio, ¿verdad? Porque cuando están los hombres insensatos, ¿verdad? La verdad venza, ¿verdad? Su buen testimonio, ¿verdad? Llegamos a la pregunta 5, hermanos. Dice, ¿qué pasos prácticos podemos dar para silenciar los detractores del Evangelio, ¿verdad? Los que quieren apachurrarlo, ¿verdad? ¿Qué pasos prácticos podemos dar, ¿verdad? Está hablando individualmente, ¿verdad? Pues siempre haciendo el bien, ¿verdad? Tener un buen testimonio, ¿verdad? El testimonio también tiene que ver, ¿verdad? Abstenerse de regresar a la vieja vida, ¿verdad? El viejo hombre, ¿verdad? De no practicar aquello. Y eso como quiera va con el buen testimonio, ¿verdad?
someteos a toda institución humana también, ¿verdad? Dios puso el gobierno, también necesitamos obedecer al gobierno, ¿verdad? Pague sus taxas, corra. Si no obedece a la policía, también le dan ticket, ¿verdad? Dios puso el gobierno, ¿verdad? Y usted ahí es de buen testimonio, ¿verdad? Dice: con el bien venza al mal, ¿verdad? En la página 35 dice, eso no está, pero aquí están en sus páginas 35, lo voy a leer rápidamente. Dice: mas vosotros sois, ¿verdad?, apuntando personas a Jesús, ¿verdad? Usando 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 9 al 10, solo estos dos versículos, el 9 y el 10, ahí lo tienen en su página anterior, ¿verdad? Ya lo leímos, que explica cómo las 4 metáforas de Pedro usa son útiles en un encuentro evangelístico, ¿verdad? Usted reúne personas que andan proclamando la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Dice: usando el patrón, antes era, pero ahora soy, ¿verdad? Antes pues no era y ahora pues sí es, ¿verdad? Explica cómo el testigo fiel puede elevar a las virtudes del que nos rescató de las tinieblas, ¿verdad?, guiando al inconverso al conocimiento de Jesús como su Salvador, ¿verdad? Y eso ya lo leímos varias veces, ¿no? Se lo leí en la pregunta y se lo leí en los versículos. Dice, y estamos 4 ahí, dice el primero: mas vosotros sois linaje escogido. Antes no éramos linaje escogido, que no éramos judíos, somos gentiles, ¿verdad? Pero ahora pues somos, ¿verdad?, pueblo escogido cuando vinimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y usted puede compartir a la persona que tiene enfrente, que no conoce al Señor: Dios quiere lo mismo para ti, ¿verdad? Y lo mismo sucesivamente en cada una de las, el 2, el 3, el 4, ¿verdad? Mas vosotros sois real sacerdocio, ¿verdad? Antes no éramos, y ahora sí, ¿verdad? Recuerda que el sacerdote administraba la palabra de Dios. Debe administrar la palabra de Dios a la persona que no le conoce, ¿verdad? Y Dios quiere lo mismo para la persona, ¿verdad? Ahí lo dice. Y el 3 dice: mas vosotros sois nación santa, ¿verdad? Dice el Señor que viene por su iglesia sin arruga y sin mancha, ¿verdad? No está hablando de una iglesia, está hablando de un pueblo, ¿verdad? Todo aquel que ha rescatado al Señor, redimido, ¿verdad? Y santa que es apartada para el servicio de Dios, ¿verdad? Si tienen una duda sobre esa palabra, ¿verdad? Antes era, pues no éramos, ¿verdad? No éramos nación santa. Y ahora soy, dice, ¿verdad? Ahí. Y Dios quiere lo mismo para la persona que tiene usted enfrente o la que le está compartiendo, ¿verdad? Dice el 4: mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Antes pues no era, ¿verdad? Y ahora pues sí. Dios nos dio ese privilegio, ¿verdad?, como hijos de Dios, a ser pueblo del Señor, ¿verdad? Y Dios quiere lo mismo para ti, a la persona que tiene enfrente, ¿verdad? Y en 1 de Pedro, ahí están los versículos del 9 al 10, que están ahí arriba en la pregunta. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí tiene el propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ¿verdad? Pueblo de Dios eran judíos, ¿verdad? Israel, pueblo de Dios. Dice: pero que ahora sois pueblo de Dios, ¿verdad? Como gentiles pasamos a ser pueblo de Dios, ¿verdad? Que Dios nos escogió, ¿verdad? Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se acuerdan? Cierta persona se le arrimó al Señor y le pidió algo, pero el Señor dijo que no era judía, ¿verdad? Dijo: aún de la mesa de mis amos, hasta de las migajas que caen al suelo, los perros comen. La página 36, ya para concluir, dice: esta lección no le va a ayudar si no la ponen en práctica, ¿verdad? La idea central dice: nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Y está hablando de nosotros como
nos dio el Señor esa esperanza que la proyectemos a alguien más que no conoce al Señor para que pueda ir al Señor, ¿verdad? A los pies de Cristo. Y se pone en práctica, dice, Cristo profetizó que en los últimos tiempos la maldad incrementaría, ¿verdad? Y declaró algo trágico: el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? El amor hacia Dios se va a enfriar, ¿verdad? Frío espiritualmente. Mateo 24:12, ¿verdad? Se va a ir ese amor. Cuando usted recibió al Señor, ¿verdad? Que se vaya enfriando, ¿verdad? Usted tiene que hacer algo para que no se enfríe, ¿verdad? Hoy día hay muchas razones por las cuales levantar las manos al aire y darse por vencido, ¿verdad? El cristiano sabe que la esperanza en Cristo es el único remedio para la enfermedad espiritual del mundo.